Y como hemos estado cantando, reconocemos a aquel que es Rey por sobre todo Rey, a aquel que tiene un nombre dado por el Padre sobre todo nombre. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que esas palabras de vida puedan ser dadas en esta noche desde este púlpito, Señor. Padre, que cada corazón sea una tierra receptiva, Señor, para recibir tu palabra. Espíritu Santo, háblanos y llévanos a toda verdad, Padre, en el nombre de Jesús, porque tus palabras son espíritu y son vida, y queremos y necesitamos de esas palabras de vida para cada uno de nosotros. Señor, para eso ponemos delante de ti, Señor, toda preocupación, toda carga, todo aquello que nos está distrayendo y nos puedes estar impidiendo escucharte, Señor. En fe lo depositamos a tus pies, Señor. En fe creemos de que tu amor es perfeccionado en nosotros y a través de ese perfeccionamiento todo temor sale de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús nos despojamos de todo peso en esta hora para que nuestros oídos, para que nuestra mente esté atento a tu palabra, Señor, a esa palabra que tú has preparado para esta casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hace 15 días atrás estuve predicando sobre este mismo tema, sobre la necesidad de vivir en la dimensión del nuevo pacto. Cuando hablamos de dimensión, hablamos no de algo que se puede medir, sino de un ambiente, de una realidad espiritual en la cual Dios quiere que sus hijos podamos experimentar, podamos vivir, podamos conocerlo a través de esa experiencia de vida, ¿no? El miércoles prediqué algo similar también, ¿no? La determinación nuestra, ese poder que Dios nos ha dado de decidir y determinarnos de vivir en su realidad. La realidad de su reino, que es principalmente paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Yo quisiera seguir indagando más, un poquito más en el nuevo pacto, en la realidad y la verdad presente que nos toca vivir a usted y a mí. Pero quisiera repasar un poquito de esa prédica de hace 15 días atrás. Ahí en la prédica estuve contándoles sobre algunos hechos espirituales que marcaron la transición desde el antiguo pacto al nuevo pacto. Y comienza con la crucifixión del Señor. Ese hecho espiritual que derrama su sangre el Señor. Y el Señor había dicho que esa sangre era la sangre del nuevo pacto, el sello, la garantía del nuevo pacto. Continúa con la muerte, sepultura, resurrección, ascensión del Señor a los cielos, para que el Espíritu Santo baja aquí en la tierra y es impartido en nosotros. Ahí comienza a regir este nuevo pacto y tiene vigencia en cada uno de nosotros. Decíamos que el nuevo pacto no es una doctrina, no es un tiempo cronológico, sino que el nuevo pacto es una dimensión de vida, es una realidad a la cual somos llamados a vivir. Antes, en el antiguo pacto, había cosas que hacer, ahora se trata más del ser que del hacer, ¿no es cierto? Porque el apóstol Pablo denomina al nuevo pacto como el pacto del Espíritu Santo. Entonces hay una realidad que cambia en nosotros y tenemos que entenderla, ¿no? Aprender a caminar en esta dimensión. Por eso dijimos que es una dimensión de vida, donde se vive y donde también recibimos iluminación por el Espíritu Santo de la palabra de Dios para poder entender todos los misterios que están escritos en las Escrituras. Y uno de esos misterios que tratamos mucho hace 15 días es el poder entender en nuestro ser interior que Cristo vive en nosotros. ¿Se acuerdan?
que estuvimos hablando sobre eso. Este misterio que necesita ser revelado. Cuando hablamos que necesita ser revelado, es porque es algo que está oculto a nosotros. Recién Alan, cuando hacía la introducción, nos hablaba de un versículo que él dice, quizás lo hemos leído 1000 veces, pero en un momento el Señor permite ver un poquito más en esos versículos, profundizar un poquito más, y eso es la revelación. Se trata, no cambia nada, la palabra es la misma, pero lo que cambia es nuestro entendimiento, es la profundidad de poder analizar cada una de las palabras que están escritas en la Biblia. Entonces, el misterio de Cristo en mí necesita ser revelado. Y también hablamos que esa es una tarea del Espíritu Santo, revelar su vida en cada uno de nosotros. Y muchas veces esa revelación, esa experiencia del Señor, se hace a través de los momentos de crisis, a los momentos de dificultades. Porque hay un tiempo en nuestra vida que hay una necesidad. Usted y yo tenemos necesidades que suplir todos los días. Y en el momento que la necesidad se choca con la realidad, si esa necesidad es material, muchas veces se suple con dinero. Se me rompió el auto, bueno, consigo un poco de plata, lo arreglo y chao. Tengo que comprar unos remedios, está la necesidad, se choca con la realidad, no tengo plata, bueno, de alguna forma se suple. Pero las necesidades espirituales se suplen con la palabra de Dios, con la medida de verdad que hay en nosotros. Porque por lo general en la necesidad espiritual está llena de engaños. Y me llama la atención que desde que comenzamos en la reunión, en la introducción, algo que comentó Alan, lo que estuvimos cantando, lo que habló Alan hace un rato, hacía referencia a los engaños que hablan y están en nuestras mentes. Pero ahí está, ante la necesidad y la realidad, ¿cuánto hay de Cristo en nuestras vidas? ¿Cuánto de esa palabra que conocemos es una realidad en nosotros que puede expulsar todo engaño? Porque ¿con qué se contrarresta el engaño? Con la verdad. Pero tiene que haber una medida de verdad superior para poder expulsar todo engaño de nuestras vidas. Entonces, esa es la tarea del Espíritu Santo. Formar a la vida del Hijo en nosotros, llevarnos a la verdad de la palabra, revelarnos la verdad y así poder seguir adelante. Y el último punto de lo que hablé hace 15 días atrás, esto de Cristo en nosotros, dice la Biblia, esperanza de gloria. La esperanza para este mundo, porque somos unas vasijas de barro, dice la palabra, con un tesoro adentro. Entonces la esperanza para este mundo es que nosotros como vasijas caminemos este mundo manifestando y dando a conocer ese tesoro que está dentro nuestro. ¿Recuerdan? Hasta ahí habíamos llegado en la prédica de hace 15 días atrás, ¿no? Y ahora quisiera introducirlos en un poquito más en esto del nuevo pacto, y cada vez esta introducción requiere una mayor ayuda del Espíritu Santo, una mayor expresión de Él en nosotros. Justamente por lo que dije hace un rato, ¿no? Que el nuevo pacto necesita ser revelado en nosotros. Entonces, para entender el nuevo pacto, necesitamos aprender a ver a Cristo a través de todas las Escrituras. En una ocasión Jesús se presenta frente a los maestros de la ley y Él le dice, todas las Escrituras hablan de mí. Desde Génesis al Apocalipsis, toda la Escritura habla de mí. En el Antiguo Pacto, sobre todo en el Antiguo Testamento, nos encontramos que Dios hablaba a su pueblo a través de los patriarcas, de los jueces, de los profetas. Y hay muchas figuras y sombras en el Antiguo Testamento que eran figuras de Cristo. Por ejemplo, en el libro de los Génesis tenemos ahí representado el árbol de la vida, que es tipo, figura
sombra de Cristo. Vemos a Moisés como una figura de un Cristo, un libertador sacando a las multitudes de la esclavitud. Vemos a la serpiente en el desierto que levantaba su mirada y ponía su mirada en él. Era sanada, era librada de la muerte. Tipos, figuras y sombras de Cristo. Pero hoy, luego que Jesús encarnado, hecho hombre, pasó a través de la realidad de la cruz y hoy resucitado en los cielos, ya nosotros no estamos viviendo en esos tipos, figura y sombra. Usted y yo vivimos de la realidad, de la esencia del Cristo. Y eso es lo que hoy quiero predicar y enseñar. Vivir en esa realidad, en esa esencia y poder tener conciencia de todo lo que se nos ha concedido. Porque muchas veces nos encontramos buscando entre lo que ya se nos ha dado. El nuevo pacto, como dije, es una dimensión de vida en la que se opera y en donde Cristo vive en nosotros. Desde el año 2020, desde la pandemia, comenzamos a enseñar en la congregación sobre el nuevo pacto. No sé si recuerdan, los días martes, todos los días martes que estábamos encerrados en la casa y transmitíamos desde mi casa, dimos la escuela del nuevo pacto. 9 clases que todavía están ahí en el YouTube para algunos si quiere repasarla, ¿no? Pero no solamente ese fue el trabajo como congregación, sino también que en los discipulados, en las prédicas, en los devocionales, siempre tuvimos esa intencionalidad de conocer cada vez más todo lo que representa el nuevo pacto para la iglesia. Y a partir de ahí fuimos entendiendo que cosas que hacíamos eran inoperantes para el pacto que estábamos viviendo. Entonces hubo muchos cambios. Hubo cambios en lo personal, porque nos dimos cuenta que a lo mejor la forma con que estábamos orando no era la correcta, la forma en que leíamos las escrituras tampoco no era la correcta, lo que interpretábamos de las escrituras. Entonces hice un listado aquí de cosas para mencionar y que ustedes puedan marcar y ver las diferencias entre el viejo pacto y la verdad presente que hoy nos toca vivir, ¿no? Por eso hoy el hecho de tener un cuerno lleno de aceite para ungir la tierra puede sonar espiritual, pero como dije antes es inoperante y no tiene ningún sentido. Es una contradicción en el nuevo pacto, en la realidad de Cristo, porque hoy nosotros tenemos la unción del ungido dentro nuestro. Y les estoy hablando cosas que hacíamos. Salíamos a rodear el barrio, los litros de aceite que nos podríamos haber ahorrado conociendo esta verdad. Pero entiendo que lo hacíamos de acuerdo a la luz que teníamos y lo hacíamos con sinceridad delante de Dios. Hoy entendemos que tenemos al ungido dentro nuestro. No hay necesidad de ungir ninguna tierra. Hoy ya nos llamamos levitas a los que cantan, porque todo aquel que sirve al Señor en la alabanza, en la limpieza, como ujieres, es un ministro competente del nuevo pacto. Entonces, todas las cosas han cambiado y nada de lo que aquellos ministros y sacerdotes que había en el nuevo pacto nos sirve hoy a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hoy somos perfeccionados por obra del Espíritu Santo. Y esa perfección, dice la Biblia, viene de Dios y no de nuestras capacidades. Nosotros podemos tener talentos naturales, pero los dones espirituales son otorgados por Dios. Por eso cada cosa que hoy hacemos, aún lo que yo estoy haciendo aquí predicando, es una capacidad dada por Dios a los ministros competentes de un nuevo pacto. Tener un grupo de arte como tenemos nosotros no está mal. Antes seguíamos patrones, pero hoy entendimos que ese grupo de arte, esa manifestación con un manto, con una bandera,
tiene que ser desde una espontaneidad que te guíe el Espíritu Santo y no desde un patrón marcado. Hoy no tiene sentido, no sería genuino hacerlo de esa forma, porque la demanda para este tiempo es que adoremos en espíritu y en verdad. ¿Me va entendiendo, iglesia? Hoy celebrar las fiestas judías para nosotros no tiene ningún sentido, porque entendemos que cada fiesta judía eran tipo, figura y sombra de Cristo. Pero hoy, en el cumplimiento de los tiempos, a través de la obra de la cruz, muerte, resurrección y ascensión del Señor, todo fue cumplido en Cristo. Hoy es Cristo nuestra primicia. Él es todo en nosotros. Ya fue cumplido en la cruz. Hace unos años me invitó un pastor, un judío mesiánico, a celebrar la Pascua judía, ¿no? Él nos contaba y nos ministraba cada paso de la Pascua judía. Y él nos contaba cómo Cristo en acciones durante su ministerio fue supliendo cada uno de esos ritos. No tiene sentido hoy celebrar las fiestas judías para nosotros. Por eso que ya no celebramos la Pascua nosotros, como dice el apóstol Pablo, porque él dice que Cristo es nuestra Pascua. Nosotros hoy lo que celebramos es la cena del Señor, y no la Pascua como la hacía el judío, ¿no? Cristo es nuestra Pascua, el Cordero inmolado desde la eternidad, y hoy celebramos y recordamos la cena que instituyó el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sean las bodas del Cordero. Todas estas eran manifestaciones físicas, pero hoy entendemos que nosotros vivimos por el Espíritu. Por ejemplo, guardar el Sabbat, que es guardar el sábado. Cuando sabemos hoy, entendemos que el reposo no es un día en especial, sino que el reposo es Cristo en nosotros. Es un reposo de todos los días, es una realidad nueva en mí. El Sabbat se celebraba un día. El celebrar ya no se trata de celebrar un día, se trata de celebrar una persona, y es la persona de Cristo que está en mí y que ha depositado en mí esa paz que tiene y sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz habita en nosotros cada segundo de nuestra vida para siempre, como predicaba el miércoles. Ya no nos rige la ley mosaica, porque hoy somos regidos por la ley de Cristo, como lo afirma el apóstol Pablo en el libro de Gálatas y en el libro de Romanos. Los que hoy predican y viven bajo la ley de Moisés tienen un velo que no les permite ver la nueva vida en Cristo. Así lo afirma el autor del libro de los Hebreos. Hoy anhelar y pertenecer a una raza judía no tiene sentido. A mí me pasaba eso. Yo pensaba, ¿cómo no habré nacido judío? ¿Viste? No hay un judío pobre, los judíos se le dan todos los negocios. Hoy no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque usted y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo, engendrados en el Espíritu de Dios, y se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. En Cristo ya no hay judío ni griego, no hay mujer y varón. Todos somos sus hijos, y una iglesia, una familia, como lo estuvimos estudiando los miércoles aquí en el libro de Efesios. Hoy sabemos que este auditorio no es la casa de Dios. Este es un templo, es un edificio, simplemente donde nos reunimos. Porque Dios ya derribó los templos levantados de mano por los hombres. Él ahora habita en nuestros corazones. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. Nosotros somos la habitación de Dios. Somos su iglesia, la expresión de Cristo aquí en la tierra. Así que llamar a este auditorio templo o iglesia es negar la realidad del nuevo pacto en cada uno de nosotros. Son términos que hay que cambiar, ¿no? El pedir que su presencia descienda o que el Espíritu Santo descienda cuando Él ya se nos
ha depositado en nosotros y nos ha marcado un camino nuevo al lugar santísimo. Dice que el Espíritu Santo hemos sido sellados y se nos dio el Espíritu Santo morando de continuo en nosotros. Entendemos que Dios no es una visitación en nuestras vidas. Entendemos que Él es una esencia permanente en cada uno de nosotros. Se cumple su palabra: estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Jesús dijo: vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, y estará con ustedes y en ustedes. Entendiendo esa realidad, es que también tuvimos que cambiar las letras de algunas canciones. También tuvimos que cambiar las letras de algunas canciones porque cuando tuvimos esta luz nos dimos cuenta que algunas canciones adoraban más a nuestra alma que a Dios. Entender la realidad del nuevo pacto tuvo que traer cambios en nosotros, pero entiendo que fue para entender más la realidad de Dios y ser más exactos y certeros como iglesia aquí en la tierra. El pelear y hacer guerra espiritual contra Satanás en el nuevo pacto no tiene sentido, porque en el nuevo pacto Satanás es un enemigo vencido. Yo solamente debo de ocuparme de vivir en Cristo, y dice la Biblia que el que está en Cristo, el maligno no le toca. La guerra espiritual que tenemos ahora somos contra nosotros mismos para poder permanecer y estar establecidos en la roca. El pactar con una ofrenda para que Dios me dé un milagro, realice algo por mí. Cuando entendemos por las Escrituras que el poder y el favor de Dios no se obtiene por dinero, sino con un corazón contrito y humillado. Eso es lo que valora Dios. Hermano, todo esto, lo que le estoy mencionando, nosotros lo hacíamos. Y hoy no lo hacemos porque tenemos un entendimiento mayor en la palabra de Dios. Como dijimos, a partir del entendimiento del nuevo pacto, muchas cosas que hacíamos ya no las hacemos porque tenemos una mayor luz y tenemos un compromiso con esa luz y respondemos a esa nueva luz. El permanecer en ignorancia de estas cosas sería desconocer que Cristo ya murió por nosotros. El seguir actuando bajo el viejo pacto significa una ignorancia de todo lo que Dios estableció para con nosotros. Ahora, todo lo escrito en el Antiguo Testamento, cada personaje de la Biblia colaboró en el propósito eterno de Dios. Abraham, Jacob, José, Moisés, Daniel, David, aún Sansón y tantos otros colaboraron con el propósito eterno de Dios. Entonces, debemos identificar en nuestras vidas, como hijos de Dios, entender cuál es nuestro lugar dentro del nuevo pacto. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Cuál es nuestra asignación dentro de ese propósito eterno? Y eso se hace a través de una búsqueda sincera del Señor, una búsqueda de corazón, como dije el miércoles, un examinar de las Escrituras para ir mar adentro a esas profundidades donde el Señor nos habla, y con ese entendimiento seguir caminando aquí en la tierra. Hermanos, Dios quiere hijos entendidos, que conozcan sus planes, su misión, y así poder obedecer. Entonces, vamos a la palabra de Dios en Efesios 4, verso 11 al 15. Quisiera destacar algo sobre estos puntos. Dice que Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros y pastores, con un fin. El fin está determinado en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estas 5 gracias ministeriales
que Cristo estableció en la iglesia tienen una función primordial, que usted y yo crezcamos en Dios, que la iglesia crezca, que la iglesia se mantenga sana, que la iglesia vaya para adelante en el conocimiento de Dios. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y recuerden que cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de usted y de mí. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Marca dos cosas primordiales: la unidad de la fe y el conocimiento de Cristo. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántas veces hemos estudiado estos versículos acá? 1.000.000 de veces. Esta mañana estábamos reunidos con unos pastores ahí en una mesa de trabajo y una pastora le preguntó a Claudia, le dijo, qué lindo título que elegiste para el retiro. Hasta que todas lleguemos, dice el título, ¿no? Y un pastor que está al lado mío me decía, ¿eso es un versículo bíblico o un lema? Yo lo miré así y digo, este me está haciendo un chiste. Digo, es un versículo. ¿Ah, sí? Me dice, como hay tantas versiones nuevas, ahora ya no sabemos qué dice la Biblia y qué no. No, digo, está ahí, está en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos. Ese es el deseo de Dios, que todos lleguemos. ¿A dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué quería Cristo esto para su iglesia? Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Con esto sí pelea la iglesia. Las artimañas, dice, las estratagemas de hombre. ¿Qué son estas estratagemas? Son diseños de guerra que trabajan en contra del conocimiento de la iglesia. Y quiero que tengan en cuenta que habla de estratagemas de hombre, no habla de espíritu, de principado, no, de hombres dice. Estratagemas de hombres. ¿Para qué? Para engañar y emplean con astucia las artimañas del error. El verso 15 me mata, porque el verso 15 le pone la frutilla del postre a esta tarea para la iglesia. Dice, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. En amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Saben cómo edifica Dios su iglesia? Primero individualmente. Trata con cada uno de nosotros. Todas esas vivencias que tenemos, todas esas necesidades que enfrentamos, todas esas adversidades que enfrentamos a diario, son para ser perfeccionados en Dios. Y cuando usted y yo somos perfeccionados individualmente, también, en consecuencias, la iglesia corporativamente es perfeccionada. Porque cuando yo crezco en Dios, cuando Gabriel crece en Dios, cuando Carlos crece en Dios, crece la iglesia. Dice el apóstol Pedro que somos piedras vivas de un altar preparado para Dios. Entonces yo solo no soy un altar, soy solamente una piedra, pero yo al lado de Gabriel y al lado de Carlos conformamos un altar. Y así se forma la iglesia. La iglesia no es individualista, la iglesia es corporativa. Y todos velamos y trabajamos para que todos llegamos, para que todos entendamos, para que todos podamos alcanzar esa unidad de la fe. Y la unidad de la fe va a ser la consecuencia de ser perfeccionados en Dios.
Entonces recuerden las demandas: la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando hablamos del conocimiento del Hijo de Dios, hablamos de toda su persona, de su obra y de lo que Él dejó en la cruz para cada uno de nosotros. Hermanos, en la medida que le conocemos a Cristo, escuchen esto por favor, en la medida que le conocemos es en la medida que lo disfrutamos. Por eso la ignorancia siempre nos va a jugar en contra a nosotros, porque nos va a quitar disfrute, nos va a quitar entendimiento. El hecho de congregarnos, de lo que nosotros les pedimos que lean la palabra, de que oren, no es para solamente haya una iglesia guau, es para que usted tenga un mayor disfrute, porque en la medida que usted lo conozca, va a ser en la medida que usted va a tener entendimiento y disfrute de las cosas del Señor. Invito a los músicos que pasen. Cierto que hoy los músicos no están. Hermanos, creo que como congregación está gestándose en esta congregación un espíritu profético de reforma y de fundamento en Cristo. Y este año vamos a trabajar siendo intencionales en dar a conocer a Dios, pero hacerlo desde el nuevo pacto, desde la verdad presente, desde lo que entendemos hoy que tiene que ser iglesia, ¿no? Cristo en el nuevo pacto es el cuerpo impartido, la iglesia, un cuerpo corporativo, donde Él es la cabeza, pero también es todo el cuerpo, unidos, ligados entre sí por medio del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos este desafío como iglesia y creo que no solamente tiene que ser el desafío para este año, sino que tiene que ser el desafío para todos los días de nuestra vida. Es la de crecer en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, para que todos podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Se los dije recién, cuando la necesidad se choca con la realidad, lo único que nos va a resultar a favor es la medida de Cristo que hay en nosotros, la medida de verdad que hay en nosotros para confrontar todo pensamiento, para confrontar toda necesidad que se nos presente. Por eso hay un peligro en no entender el nuevo pacto. Hay un peligro de quedarse con el ideal del Evangelio, con creer que es un ideal que no lo vamos a poder alcanzar. Pero la palabra nos presenta cómo debemos llegar. Dice, hasta que todos lleguemos. Hay un modelo, hay una estatura dada a la cual todos tenemos que anhelar llegar. Para que todos tengamos el mismo sentir, para que todos podamos hablar el mismo lenguaje, pero por sobre todas las cosas, para que todos tengamos el mismo disfrute en Dios. En el nuevo pacto tenemos una gran ventaja sobre los hombres y mujeres que vivieron en el antiguo pacto. Dice que su ley está en nuestros corazones y grabadas en nuestra mente. En la medida que buscamos de Dios, el Espíritu Santo trae revelación de esa palabra, trae revelación de eso que Dios ya ha depositado en nosotros, de ese tesoro que hay dentro nuestro y que no solamente es para nuestro beneficio, sino para todas las personas que nos rodean. Hermanos, yo quiero que este año podamos llegar todos juntos a esa estatura. Vamos a trabajar en función de eso, pero también tiene que haber una determinación de cada uno de ustedes de poder llegar a esa medida. Que cuando querramos llegar a esa medida va a haber tropiezos, va a haber obstáculos que levantar, sí lo vas a ver. Pero el conocimiento de la verdad te va a ayudar a ponerte de pie una y otra vez. Y también te va a ayudar a no caerte tanto, porque a veces caemos por nuestra propia ignorancia. Pero está la voluntad del Padre en el Espíritu Santo de llevarnos a la verdad todos los días. Amén. Yo le invito a ponerse de pie.
Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Señor, gracias por revelarnos a Cristo y la obra de Cristo a través de las Escrituras. Señor, danos esa iluminación a través de tu palabra para poder ver a Cristo a lo largo de todas las Escrituras. Poderlo ver cuando era figura, tipo y sombra. Poderlo ver cuando era tan solo una profecía mesiánica, pero por sobre todas las cosas, hoy poderlo ver como esencia y el todo y en todo en nuestras vidas. Señor, gracias por permitirnos ver las realidades del nuevo pacto. Espíritu Santo, ayúdanos a dejar afuera todo aquello que no pertenece a este pacto vigente. Ilumina nuestro ser interior, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales para escuchar en este tiempo lo que tú estás hablando a la iglesia, Señor. Espíritu Santo, quita velos de nosotros para poder ver cada vez a Cristo más claramente. Señor, fórmanos en carácter, en humildad, en dependencia. Entendemos que el nuevo pacto es un pacto en el Espíritu. Por lo tanto, ahora oramos en el Espíritu, cantamos en el Espíritu, caminamos guiados por el Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos amigarnos con el Espíritu Santo, que podamos despertar, abrir nuestros ojos y decir: Espíritu Santo, guíame hoy. Espíritu Santo, buenos días, como dice el libro de Benny Hinn, Señor, que sea una realidad en nosotros, esa comunión en el Espíritu Santo para llegar a toda verdad, Padre Santo. Padre, perdón por las cosas que hicimos en ignorancia. Señor, perdón por aquellas cosas que la hicimos sin tener la profundidad necesaria de todo lo que tú has hecho en nosotros. Señor, hoy ya Cristo es una realidad en nuestras vidas. Pero por sobre todas las cosas, como decía el libro de Efesios, que podamos crecer en la verdad, pero crecer en tu amor, Señor. En ese amor que es el vínculo perfecto, en ese amor que todo lo da y nada espera cambio, en ese amor que no tiene envidia, Señor. Señor, edifícanos en ese amor, en esa realidad de vida que tú has dispuesto en cada uno de nosotros, Padre Santo. Señor, que podamos encontrarnos en nuestra vida interior con la vida Zoe de Dios, y desde esa vida seamos ministrados, Señor. Desde esa vida sea derribado todo temor en nuestras vidas. Desde esa vida tu palabra nos lleve a la excelencia del conocimiento, de conocer tu persona. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta hora, Señor, por cada hermano, por cada hermana que escucha tu palabra, Señor. Que caigan velo de sus ojos y puedan verte a ti más claramente, Señor. Gracias por cada historia de la Biblia escrita. Gracias por cada enseñanza. Pero gracias hoy por el Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a orar como conviene, que nos conduce a toda verdad, que trae consuelo a nuestra vida, Señor. Gracias por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias por la competencia que proviene de ti, Señor. Gracias. Simplemente te damos gracias, Señor. Y pedimos, conforme a tu palabra, que lo que tú empezaste en cada uno de nosotros no haya estorbo para terminar de ser perfeccionados, Padre. Te adoramos y declaramos tu nombre por sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Llénanos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Te invito a que adoremos al Señor por unos segundos y permítele al Espíritu Santo que siga hablando a tu corazón en esta noche.